Jonás 2. Vamos a Jonás 2. Jonás en el vientre del pez, ¿verdad? Jonás en el vientre del pez. Muchos se preguntan si esto pudo pasar como dice la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú? No se sabe con certeza de pronto qué tipo de pez no era. Sin embargo, se piensa que pudo haber sido una ballena, aquel pez que tragó a Jonás. Te pregunto yo esta mañana, si crees tú imposible que este hecho haya sucedido. Yo creo que este libro nos confronta muchísimo nuestra fe, ¿verdad? El creer realmente si para Dios hay imposibles, ¿no? Quizá tu corazón te diga, esto es imposible. Y tu fe te diga, no. No hay imposible para Dios, ¿verdad? Pero debes saber que para un hombre de Dios, en algún punto, escucha bien, para un hombre, una mujer de Dios, en algún punto, la razón, pues debe alinearse con la fe. Y vas a llegar a considerar realmente que no hay imposibles para Dios. En tu propio razonamiento y con tu propia fe, aquella fe que alberga en ti a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, interesante lo sucedido aquí con Jonás. Jonás en el vientre del pez. Hay un reporte hecho en 1981 sobre un ballenero llamado James Berkeley. Este ballenero cayó en el mar mientras estaba arponeando, ¿cómo se llaman estos peces? Un cachalote, ¿sí? Él cayó en el mar. Entonces, cuando cogieron a este pez, lo mataron y lo disecaron, ¿qué creen ustedes que hallaron dentro del pez? ¿Qué creen? ¿A quién creen que hallaron dentro del pez? Para ser más. A este mismo ballenero, James. Él estaba dentro del pez. Tú podrás decir en este momento, wow, ¿cómo es posible que se haya tragado un humano dentro del pez? Lo más interesante de esto es que encontraron a este hombre vivo dentro de ese pez, ¿no? Entonces, ahora, este relato se podría de pronto cuestionar si la historia de este hombre fue real o no. Muchos argumentaron y dijeron, fue real. Habían testigos y dijeron, fue real, ¿sí? Revisaron este acontecimiento cuidadosamente y llegaron a ese punto. Esto es realmente veraz. Sí, sin embargo, la viuda de este hombre, en algún punto, negó la historia, negó este acontecimiento, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos un testigo. Nosotros tenemos un testigo confiable quien sustenta que la historia de Jonás fue cierta, fue verdad. Lo mencioné el domingo pasado, su nombre es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que esto fue cierto. En Mateo 12:40 leemos que Jesús dijo, estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Creemos en Cristo? ¿Podemos confiar en lo que Él dijo? Algo que podemos notar es que aunque Jonás era un creyente rebelde, e incluso Jonás estaba resistiéndose al Señor, Dios aún no había culminado su propósito en él. Dios no había culminado su propósito en él. Así que quizá esa fue una de las razones por las cuales Dios decidió preservarlo, preservar su vida. Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas maneras, ¿verdad? Sin embargo, Él eligió esta manera en específico, quizá de pronto debido al efecto que tendría en el corazón de Él mismo. Yo puedo pensar en ese momento qué tan necio y desobediente era realmente Jonás, que Dios tuvo que usar un pez enorme. Primero, estaba en el agua antes de eso, recuerda eso, fue echado del gran barco, ¿verdad? Del gran bote. Y después un pez tuvo que tragárselo y después ser vomitado por ese mismo pez, ¿verdad? Es que era tan necio, Jonás. Si nosotros leemos cuidadosamente este libro, nos vamos a dar cuenta
que nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? Escucha bien eso. Dios quiere que hagas algo, pero de pronto no lo quieres hacer. Pues este libro nos muestra que Dios siempre tiene la manera de traer a esta persona al lugar para cumplir su propósito. 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Recordemos que este relato es tomado también como una sombra de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Algunos han preguntado, ¿qué fue lo que pasó en este periodo de tiempo? 3 días y 3 noches. Incluso algunos dan por hecho que Jonás, escucha bien esto, Jonás, eso es lo que piensan, Jonás murió en este periodo de tiempo para luego resucitar al ser escupido por el pez. Interesante, ¿verdad? Y también argumentar que este hecho es una sombra de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta teoría dice que la oración del capítulo 2, la oración que vamos a ver aquí en capítulo 2, tuvo que haber sido hecha antes de su muerte en el vientre del pez. Interesante, ¿verdad? Me pregunto yo si esta teoría disminuiría, de algún modo la credibilidad del relato en sí. En lo personal yo creo que no, ya que una resurrección de pronto mostraría de igual manera la soberanía y el poder de Dios, ¿verdad? Sin embargo, esta mañana no pienso hacer un análisis en la oración de Jonás aquí en capítulo 2 y decir o preguntarnos si esto sucedió o no. Yo creo que igual de asombroso es pensar que Jonás se mantuvo vivo durante todo este tiempo, lo cual muestra de igual manera la soberanía y el poder de Dios sobre cualquier situación o acontecimiento. Pero no vamos a desenfocarnos, ¿sí? No vamos a desenfocarnos del punto de partida. El punto de partida en la oración de Jonás nos muestra un clamor, ¿ok? Nos muestra un clamor. Alguien que clama ante una circunstancia en la cual no ve ninguna solución. ¿Ok? Jonás 2, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, dice. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Quiero que visualices esto, ¿ok? Jonás aún está en el vientre del pez. Y allí donde estaba, él sabía que para Dios era totalmente posible escuchar su clamor. Así que hay que tener cuidado, porque muchas veces he escuchado entre cristianos decir, creo que Dios no me escucha. No. ¿Me dejo entender? Dios podía cambiar las cosas incluso en una situación totalmente extrema como la que estamos viendo aquí. Una situación en la que uno puede llegar a pensar que no hay ningún tipo de esperanza. Una vez más, para Dios no hay imposibles. E incluso Él afirma y dice, mi voz oíste. Lo que demuestra la fe de Jonás. Es lo que estamos viendo aquí, la fe de Jonás. Él sabía que para Dios no había, una vez más, imposibles. ¿Sí? En el resto del capítulo, la oración de Jonás incorpora muchas frases y maneras figuradas de habla de los salmos incluso también. Lo que nos muestra que Jonás era un hombre que conocía la palabra de Dios y realmente la sabía de corazón, porque no había Biblia en el vientre del pez, ¿verdad? Sin embargo, él conocía la palabra, estaba en su interior, en su esencia, en su corazón, marcada como frontales entre sus ojos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, decía. Él oyó mi voz desde su templo. Salmos 18:6. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmos 42:7. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmos 31:22.
No exactamente son estas las palabras que Jonás habla o menciona, pero la esencia es la misma. Interesante, ¿verdad? Es así como nosotros debemos usar la palabra de Dios en nuestras vidas también, en todo momento. Jonás 2, versículos 3 al 7 dice lo siguiente: me echaste a lo profundo en medio de los mares, dice, y me rodeó la corriente, todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, dice. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, dice. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Podemos ver aquí, entonces, que Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros los que le echaron en el mar, ¿verdad? Sino que fue Dios mismo quien había permitido esa situación en particular. La pregunta sería entonces, ¿fue acaso este el deseo de Dios para Jonás? Por supuesto que no, ¿verdad? Quizá el relato de Jonás hubiese sido en un sentido distinto si hubiese sido Jonás, pues obediente desde el principio. En el caso particular de Jonás, vamos a ver la liberación de esa angustia en la que él estuvo. Pero me pregunto yo cuántos son los que quizá no tienen días ni meses, quizá años, viviendo y padeciendo de una manera figurada dentro de un vientre de un pez a causa de su desobediencia. E incluso muchos se resisten a clamar a Dios por una liberación a raíz del orgullo y condición autosuficiente que permanece en ellos mismos, decididos ellos a morir en desobediencia. Otro punto interesante en la oración de Jonás es que él dijo, desechado soy de delante de tus ojos. Podemos ver que el dolor más grande que Jonás pudo percibir no era la calamidad que estaba pasando en ese preciso momento. El dolor más grande que Jonás tenía en su corazón era el hecho de verse separado de Dios. Ese era el dolor que él tenía. Sin embargo, hay que acotar que Dios nunca lo dejó solo, ¿sí? Dios nunca lo desechó, sino que más bien fue Jonás quien, en algún sentido, había desechado a Dios a raíz, una vez más, de su desobediencia. El pecado siempre, y eso lo sabemos todos nosotros, te separa de la presencia de Dios, ¿verdad? Va a poner una pared entre tú y Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Así que va a depender de ti quitar esa pared de en medio para reencontrarte otra vez con Él. ¿Sí? Es interesante, pero a veces asociamos incluso las palabras desobediencia con incredulidad. ¿Sí? Desobediencia e incredulidad. Desobediencia e incredulidad. Sin embargo, Jonás era totalmente creyente. Él era creyente, pero desobediente. ¿Entiendes eso? Lo que hacía, e incluso en él, una falta más grave todavía. En Timoteo, 1 de Timoteo 1:13, Pablo dijo, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Por ignorancia en mi incredulidad. Me pregunto, ¿cuántos son los que hoy en día están rehusando a su llamado siendo totalmente creyentes? Me pregunto si es que estas personas viven en completa paz o de pronto tratan de forjar una paz totalmente artificial en sus vidas, tratando de llenar el espacio de su llamado con otras cosas. Te pregunto esta mañana, ¿a qué te llamó Dios?
¿A qué fuiste llamado? ¿Por qué viniste a este mundo? ¿Por qué Dios pensó en ti ya antes que estés en el vientre de tu madre? Mateo 18, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Además, debemos pensar que cada uno de nosotros tenemos un llamado específico en el cuerpo. Y por esa razón Dios repartió dones a sus hijos, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos tres listas principales de dones. En 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4. ¿Okay? Regresando a Jonás. Él estaba determinado entonces. Era una persona determinada. ¿Eres tú determinado? ¿Eres tú determinado? Espero que sí. Él estaba determinado. Aún en el vientre del pez, él estaba determinado para volver su corazón hacia Dios y su templo. ¿Sí? Simplemente Jonás se acordó de Jehová. Dice el final del verso 6: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vemos aquí que otra vez Jonás puede alabar a Dios por la respuesta de la oración antes de que llegue la respuesta, porque Dios le había dado seguridad. Dios le dio seguridad. ¿Dios te da seguridad a ti? ¿Realmente crees que Dios es fiel y te sientes seguro en Él? ¿O estás en un punto de tu vida en la cual te encuentras posiblemente en desesperación y no sabes qué hacer, y comienzas a hacer las cosas en tu propio criterio y fuerzas, para otra vez caer en la misma rueda y no entender lo que ya se te fue enseñado anteriormente, que no vale la pena hacer eso y que todo te va a salir mal? Pero somos necios y desobedientes. Luego en Jonás 2, versículos 8 al 9, vemos a un Jonás afirmando aquí. Él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Este versículo aquí es clave en este libro. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿La salvación de quién es? De Jehová. Jonás se da cuenta que el resistir a Dios, el huir delante de Él, es como ser un idólatra. ¿Me dejo entender? Él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Así que debo preguntarte esta mañana, si es que tú has dejado tu llamado o el llamado de Dios en tu vida, o lo has apartado por un momento porque tienes otras cosas más importantes que hacer. Quiero que entiendas que sea cual sea tu respuesta o pretexto, simplemente decidiste poner algo más por sobre Dios. Y quizá te lleves años huyendo y viviendo en vanidades ilusorias. Así que despierta esa realidad, decidido a abandonar la misericordia de Dios. En el caso de Jonás, él se arrepiente por huir lejos de Dios y decide volver a Él con sacrificio y acción de gracia. Así, él decide el pagar sus votos a Dios y estar dispuesto a lo que Dios le pide o le pida que haga. Se da cuenta de que él debe de parar de una vez por todas de resistir a Dios y que él debe pagar esos votos a Dios. Él afirma que la salvación es de Jehová. Y esto es más que una afirmación. De hecho, yo creo que es la declaración triunfante de Jonás. Dios ha salvado y salvará. Dios ha salvado y salvará.
Y Jonás se apropia de ello. La salvación de Jonás es de Jehová. Y la salvación y la decisión de ello le pertenece a Jehová y no a él. ¿Me dejo entender? Jonás entregó su situación a Dios. Entregó lo que vio imposible para que Dios de una vez por todas lo haga posible. En un clamor inmediato. ¿Jonás sabe que este es el panorama completo? El saber que la salvación es de Jehová. Él también lo conoce ahora. Él también conoce este panorama completo. La salvación no es de una nación, raza o lengua, o del hombre en sí. La salvación es de Jehová. Así que no le competía a Jonás si en algún momento él se sintió de alguna forma competente. No le competía a Jonás decidir a quién Dios debía salvar, pues. ¿Me dejo entender? Él debía ser obediente e ir a Nínive y dejar de preguntarse por qué a ellos. Si son unos desgraciados, ¿por qué a ellos? Esa no es tu labor. Yo te estoy enviando y tú obedeces, porque eso me compete a mí. Tú no eres Dios. Yo salvo, tú no. Tú eres mi siervo. Ve. Aquel lugar en donde Dios había puesto su mirada, en lo necio, en lo vil y lo menospreciado. Y por eso tú y yo estamos aquí ahora. Porque somos lo necio, lo vil y lo menospreciado. Y Dios puso su mirada en nosotros. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Al final del capítulo 2, versículo 9, está claro que Jonás se ha arrepentido. Pero nos podemos preguntar, ¿cuándo se arrepintió Jonás? ¿Hay indicios de arrepentimiento? Cuando Jonás dijo que él tenía a Jehová y fue honesto en su historia, ¿verdad? En Jonás 1, versículo 9. Cuando Jonás también se permitió a sí mismo ser echado en el mar, ¿verdad? Jonás 1, 12. Incluso cuando Jonás clamó en el vientre del pez. Jonás 2, 2. Versículos 4 y 7. Podemos ver que Jonás entonces renovó su compromiso a sus votos. También incluso en Jonás, versículo 9 de capítulo 2. Así que podemos preguntarnos, ¿cuándo es que se arrepintió Jonás? La respuesta se encuentra al ver el arrepentimiento, escucha bien, porque aquí está la respuesta, al ver el arrepentimiento, como más que un evento único. ¿Qué? Necesitamos entender que el arrepentimiento comienza en un momento y luego debe continuar y madurar. No todo está en me arrepiento. Este proceso debe continuar y madurar. Es un evento, pero también es un proceso. Ya en el verso 10, y para culminar, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, dice. Vemos aquí que el pez obraba al mandato de Dios, ¿verdad? De la misma manera, cuando estaba bajo la orden de tragárselo, incluso, ¿no? Y ahora bajo la orden dada también para dejarlo ir. Entonces, el pez obraba al mandato de Dios. Y es interesante notar cómo este pez, sin nuestro entendimiento, sin nuestras capacidades, no se resiste en absoluto a la voluntad de Dios. Este pez. Así que el pez vomita a Jonás. A veces no tenemos muchas elecciones sobre cómo queremos nosotros ser liberados, ¿verdad? Jonás quizá hubiera preferido otro método. Pero Dios también tenía un propósito en esto incluso. Jonás no fue vomitado exactamente en Nínive. No recuerdo cuántos kilómetros eran de distancia, pero posiblemente en el proceso, ese trayecto, el Señor siguió tratando con él. Es interesante ver
que la liberación de Jonás llegó después de su arrepentimiento. Después de que su arrepentimiento haya sido completo. Entonces, Jonás no solamente sentía lo que había hecho, ahora estaba confiado en Dios. Otra vez me pregunto yo, ¿qué obra de Dios o aspecto de su liberación quedará sin llevarse a cabo mientras te resistas a Él y te rehúses o te sigas rehusando a confiar en Él? La liberación de Jonás llegó después de que pasaron 3 días y 3 noches, proveyendo así una sombra futura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12:40. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hay mucho que sacar aquí, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 3 el próximo domingo. Recuerda, Dios tiene planes y siempre ha tenido planes para tu vida. Yo creo que es el momento de considerar cuánto es que nos estamos resistiendo al Señor. Y si tienes pretextos, no se los digas a nadie más que a aquel que te llamó a hacer las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias por tu palabra. Sin ella, Señor, y tu Espíritu, Dios mío, albergando en nosotros, ¿qué sería de nuestras vidas? Jesucristo, gracias por tu sacrificio cruento en la cruz, porque les da un sentido y esperanza, Señor, a nuestras vidas. Gracias por tus promesas, Padre Santo, eres bueno. Gracias porque podemos ver tu poder, tu justicia, tu misericordia. Gracias porque podemos oler tu fragancia y sentirnos seguros. Gracias porque eres fiel, santo, santo, santo. Enséñanos a ser fieles también y a considerar que tú realmente eres primero, ante cualquier cosa. El tiempo es corto. El tiempo que tenemos en esta tierra es corto. Enséñanos a invertirlo bien para tu gloria y honra y no caer en vanidades ilusorias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.